Buenas, muchas gracias por venir y mi pregunta es ¿qué opinión os merecen las situaciones lingüísticas como la asturiana, donde los estudiantes no tienen derecho a formarse en su propia lengua, es decir, el bable, y qué haríais al respecto? Empieza Pablo, venga. Todo el respeto hacia la fabla asturiana. Como sabrás, Podemos en Asturias ha presentado numerosas iniciativas para la defensa de esa lengua, que muchos dicen que es una lengua, y yo creo que tienen razón. Yo creo que España es un país diverso y proteger esa diversidad es proteger muchas culturas locales que han sido aplastadas. Yo creo que debemos comprometernos en la defensa de todas las lenguas que forman parte de nuestro patrimonio y nuestra riqueza lingüística. Bueno, vosotros sabéis que el centralismo ha producido efectos devastadores sobre las culturas pequeñas. Parece que si no eres de Madrid no existes. Los grandes medios de comunicación están en Madrid y de alguna manera eso ha contribuido a destruir culturas pequeñas que son riqueza y que son fundamentales. Se conoce poco en Madrid de la lengua y de la cultura asturiana, por desgracia. Nosotros tenemos un nivel de conciencia política que evidentemente nos ha hecho ser muy sensibles a estas cosas y ser conscientes que sin instituciones y sin dispositivos administrativos que sirvan para proteger la cultura y la lengua es muy difícil que sobrevivan ante la suerte que tenemos los que hablamos una lengua imperial, que no necesitamos prácticamente de nada para protegerla porque ya se impone por sí misma. Los que tenéis una lengua más pequeña necesitáis esforzaros, empoderaros políticamente para que la lengua no desaparezca. Pues máximo respeto y todo el compromiso en que las culturas, independientemente de su tamaño, se puedan proteger y defender políticamente.